Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas los compañeros y compañeras de la Asociación Judicial Bonaerense. Estamos transmitiendo en vivo, entiendo también, por el canal de YouTube. Así que bueno, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo del pabellón Ocre de la Feria del Libro, en el stand de Radar. Radar es una multisindical, una intersindical de cultura que agrupa a todas las áreas de cultura de los sindicatos. Bueno, nosotros estamos acá participando también con la Secretaría de Cultura de la Asociación Judicial Bonaerense y con la Subsecretaría de Juventud de la Asociación Judicial Bonaerense, que hoy le tocó en este año armar esta charla con compañeros y compañeras sobre la justicia, una mirada de la justicia al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires desde jóvenes trabajadores. Bueno, primero me presento, mi nombre es Mauro Cabalín, soy integrante de la Asociación Judicial Bonaerense, trabajo en un tribunal de trabajo en Florencio Varela y soy subsecretario de Juventud de nuestro sindicato. Vamos a charlar un poco primero con compañeros y compañeras de diferentes fueros y después vamos a tener el cierre de nuestro secretario general, el compañero Hugo Russo. Bueno, la idea es tratar de transmitir un poco la voz de los pibes y las pibas, los hombres y mujeres que trabajamos en el Poder Judicial. Vamos a escuchar la palabra de compañeros que hablan de diferentes fueros. Voy a leer los nombres, así no me equivoco. Vamos a escuchar la palabra de Juli Malcagni, que va a hablar desde el fuero civil. Vamos a escuchar la palabra del compañero Federico Navascués, que va a hablar del fuero laboral y después del fuero penal. Y después los voy a presentar más pormenorizadamente. Ahí me toca hacer un poco de introducción de todo esto y me parece que en estos espacios la palabra toma más relevancia, ¿no? Donde los libros, los párrafos y la voz son protagonistas en esta feria, donde tuvimos la suerte de, por ejemplo, no estar compartiendo espacio con el presidente Milei, que iba a estar el día de hoy, y zafamos, ¿no? Lo pueden ir a ver el 22 al Luna Park, si quieren. Che, bueno, y la idea es contar un poco de dónde venimos, en lo que trabajamos y qué mirada tenemos sobre el Poder Judicial también, ¿no? De ese aspecto a mí me toca laburar en el Poder Judicial de Florencio Varela, en un tribunal de trabajo, donde la atención siempre es cara a cara con el pueblo ahí de Varela, con los laburantes de Varela, que tienen la posibilidad de tener un tribunal de trabajo en su distrito, que eso ya es importante, a diferencia de otros distritos donde está más centralizada la administración de justicia y es difícil el acceso a los trabajadores, ¿no? Esa cercanía tiene que ver con una centralización del Poder Judicial y que en Varela es muy palpable. En la cotidiana, los laburantes de este fuero nos vemos invadido por el laburo, por los escritos electrónicos, de esta nueva modalidad de presentación de escritos por parte de los letrados, que vinieron a cambiar el sistema de laburo dentro del Poder Judicial. Vinieron a romper los plazos, vinieron a romper los tiempos y a generar una inmediatez para aquellas dependencias que pueden, ¿no?, responder a esas peticiones por parte de los letrados, ¿no? Ahí hay un primer problema, ¿no? El tema de las presentaciones electrónicas en cada dependencia, que nosotros vemos y que por fuero se va particularizando, ¿no? Pero nuestra central, nosotros representamos no solo a trabajadores que están detrás de una computadora también, ¿no? Nosotros representamos a peritos, representamos a choferes, representamos a trabajadores de ordenanza que están en limpieza, en atención de las dependencias. Tenemos una gran amplia representatividad en la provincia de Buenos Aires, que es nuestra región de incumbencia, ¿no? Y cada uno de esos segmentos tiene diferentes problemáticas que hay que ir tratando. En algunos se avanza más en el tiempo, en otros un poco más lento, pero es bien amplia la representatividad de este sindicato en lo que tiene que ver con oficios, con trabajo, ¿no? Nosotros podemos describir y tal vez van a escuchar en estas charlas más que ver, también los que están en YouTube lo van a poder ver, más problemática que tienen que ver con el trabajo de oficina, el trabajo detrás de una computadora, pero la problemática que nosotros representamos es bastante variada, es mucho más que la administración de justicia o en fiscalía el laburo de despachante, digamos, ¿no?
En el fuero particularmente podemos describir algunas cuestiones, como recién planteaba lo de los escritos electrónicos, y también podemos ver, por ejemplo, todo lo relativo a los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, que vio un cambio muy importante desde que se aprobó la nueva ley, que obliga al paso a los trabajadores por las comisiones médicas en la provincia de Buenos Aires, que eso hace que el proceso se aletargue mucho más, que el trabajador llegue a la resolución del conflicto mucho más tarde que la que podía llegar en un tribunal de trabajo, directamente, ¿no? Porque tanto la Constitución de la provincia de Buenos Aires como la ley del fuero, la ley procedimental, garantizan el acceso directo del trabajador a la resolución de su conflicto en materia laboral, no solo en un despido, sino también en un accidente o una enfermedad laboral, ¿no? Hay aquí un problema, como esta ley que se aprueba y se adhiere en la provincia de Buenos Aires impacta directamente en la justicia laboral, que obliga una atención directa al trabajador, justicia laboral creada en el gobierno de Juan Domingo Perón en la década del 40, ¿no? Eso hay que destacarlo también, el que abre los tribunales de trabajo a los trabajadores directamente y no a conflictos que tenían que ver con el comercio y el trabajo, es el gobierno del general Juan Domingo Perón. Ahí empieza la descentralización, ¿no?, de los tribunales de trabajo, que arrancaron principalmente en la ciudad de La Plata. Vuelvo al tema de los accidentes y enfermedades laborales, que es un tema central y muy común, ¿no? Principalmente no son los despidos los que caen en los tribunales de trabajo, sino las enfermedades y los accidentes de trabajo. Hay ahí una discusión que plantea una mirada similar a cuando discutíamos las AFJP, ¿no? ¿Quiénes administraban los recursos de nuestros jubilados, de nuestros activos que pasaban a ser pasivos? Bueno, la aseguradora de riesgo del trabajo es un esquema similar al de la AFJP, que administra los recursos de los trabajadores que ponen como garantía por si tienen accidente, ¿no? Accidente, enfermedades laborales. Hay aquí algo donde discutir y avanzar, que es quién administra los fondos de las aseguradoras de riesgo del trabajo, quiénes gestionan las comisiones de trabajo, las comisiones médicas del trabajo, a donde van los trabajadores obligatoriamente previa para iniciar un procedimiento laboral. Es interesante, es una charla para más larga, para darle más tiempo, pero lo traigo aquí porque es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en la justicia laboral, ¿no? Cómo se avanza más rápido en los juicios, y ni que hablar del atosigamiento que tienen las cabeceras de las departamentales en lo que tiene que ver con los reclamos laborales. Y un contexto, ¿no? Porque hay que poner todo esto en contexto. Tanto la reforma del DNU 7023 suspendida por la Justicia Nacional del Trabajo como la ley Bases plantea un crecimiento de la conflictividad en materia laboral, un crecimiento de la conflictividad en el Poder Judicial. No viene a solucionar nada. Los empresarios pymes, la ENAC particularmente, que nuclea a empresarios pymes, están planteando, junto con la CGT, que la reforma laboral que plantea la ley Bases, tanto como el decreto 7023 suspendido por la Cámara Nacional de Trabajo, van a traer mayor conflictividad a los trabajadores y trabajadoras argentinos, en este caso bonaerenses, cuando tengan que acceder a la justicia o tengan que reclamar sobre los derechos que están siendo avanzados o retrotraídos con esta nueva legislación que se intenta aprobar, ¿no? Así que hay aquí también que plantar bandera contra la reforma laboral. Y esto describe un nuevo escenario político en la República Argentina. Son las centrales de trabajadores, somos los referentes sindicales, somos aquellos que tenemos responsabilidades dentro de las asociaciones de trabajadores, los que junto con el sector productivo, el capital, la producción, estamos por delante en algunas discusiones donde la política llega tarde o por no ponerse de acuerdo no se ocupa. Es interesante este nuevo escenario que se está planteando hoy en la República Argentina, donde tanto las centrales de trabajadores como los sectores de nucleamiento empresario plantean las problemáticas y las soluciones necesarias para esas problemáticas en la República Argentina. La idea es hablar 7 o 10 minutos cada uno. Uno se entusiasma cuando agarra el micrófono porque hay cuestiones que charlar, que plantear que son muy interesantes y estos espacios para los trabajadores no son comunes. Hay aquí empresas privadas, ARTs también bancando esta feria que podemos hablar de cómo reformular esos planteamientos, pero la verdad que hay que destacar que los trabajadores estamos acá en un espacio intersindical, bancado por los sindicatos, bancado por los trabajadores, hablando, tomando la palabra y planteando nuestras cosas, levantando la mano, levantando la voz y planteando nuestra perspectiva.
la problemática que vivimos todos los días en nuestros trabajos, pero también lo que vivimos como laburante. Digo, nosotros tenemos que tener en cuenta también, porque hay una composición bastante heterogénea, pero hay una composición al fin de nuestros trabajadores, donde les cuesta muchísimo participar, por ejemplo, en un paro nacional, el que hicimos el jueves pasado. Es muy interesante plantear en la oficina que es necesario parar para visibilizar que somos nosotros los que movemos la maquinaria, que somos nosotros los que despachamos los escritos y no los jueces o los responsables finales, ¿no?, de la firma en ese despacho. Bueno, esa es una discusión que hay que dar también. Es una discusión que nosotros como jóvenes tenemos que plantear, porque nuestros jóvenes también, que están atendiendo las mesas de entrada o que están manejando un auto de algún juez o que están trabajando, limpiando la oficina, están reclamando también, y más agravado aún por este contexto, que los salarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires deben ser recompuestos. Nosotros estamos reclamando como sector también, aquellos jóvenes, que los salarios de los trabajadores tienen que tener actualizaciones acordes a lo que sale vivir en la República Argentina, ¿no? Es muy amplia, como les decía, nuestra representatividad, y también tenemos la posibilidad, como vamos a tener hoy, de escuchar a secretarios de Cámara, auxiliares letrados, funcionarios del Poder Judicial que también están representados por esta Asociación Judicial Bonaerense. Y es importante destacar, ¿no?, porque eso plantea otra perspectiva del encuadramiento sindical, otra perspectiva, que es que los trabajadores de más alto rango en el Poder Judicial también son representados por esta asociación y también tienen mucho que decir sobre su sector. Y allá ellos con los quilombos que tienen con la Asociación de Magistrados y los debates, ¿no?, que genera internamente también en esa función, porque obviamente cuando aquellos funcionarios que tienen un problema con los jueces o con los titulares de su dependencia, es la JB lo que va a representar y tratar de darle una mano a resolver esos conflictos. Pero bueno, me parece que es hora de pasar el micrófono, escuchar a Juli Malcagni. Y algo que quiero destacar antes de ir pasando el micrófono es que los 5 expositores que estamos acá somos todos egresados de la universidad pública. Julieta Malcagni es egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de La Matanza. La Matanza. Eso me pasa por relojear rápido. La Matanza. Tenemos a Fede, que sí es de Lomas de Zamora, Fede Navascués. Pero primero vamos a escuchar a Juli Malcagni, integrante de la Asociación Judicial Bonaerense también, trabajadora del Fuero Civil y Comercial de La Matanza. Bueno, bienvenida, Juli, buenas tardes. Yo voy a empezar de atrás para adelante. El Fuero Civil y Comercial, a riesgo de sonar muy dramática, está colapsado. En algunas departamentales se notará más, en algunas departamentales se notará menos. Ojo, no es el único fuero, pero bueno. Pero de punta a punta de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que está colapsadísimo. Hace algunos años, cuando... A ver, claramente nuestra generación, si no fue la última, fue casi la última, que vivió esa transición de lo que fue el expediente papel, ese cargo en la mesa donde uno cruzaba los dedos para que no vengan a acompañarte documentación porque estabas 15 minutos llenando al lado del cargo cada cosa que acompañaba, donde tenías en la mesa de entrada una cola de una cuadra tranquilamente si venía una feria, a lo que fue, o a lo que es hoy, mejor dicho, este expediente electrónico o este modo de tramitación electrónica de los procesos. Cuando se empezó a hablar de este modo de tramitación, se hacía bajo la propaganda o bajo el lema, propaganda en el buen sentido, lo digo, de esto va a acelerar muchísimo los tiempos. El justiciable va a tener una respuesta muchísimo más rápido, olvídate de desalojos que duren 10, 15 años, un daños y perjuicios, 2 años y termina, sucesiones en 6 meses ya están. Y la realidad es que no solo no se aceleraron esos tiempos, sino que por el contrario se alentizaron muchísimo más. ¿Por qué se debe a esto? O sea, ¿a qué se debe esta ralentización de lo que fue la respuesta al justiciable? Y la verdad es que hay muchas causas, pero a modo muy general, por lo menos lo que es el fuero civil, podemos agruparlo en 3. En lo que tiene que ver con la falta de recursos, la oficiosidad que aumentó mucho en el fuero nuestro y el conflicto social. Cuando digo lo de falta de recursos, me parece que se pensó mucho o se hizo el enfoque en analizar y en resolver la cuestión técnica
de la presentación electrónica, del expediente electrónico, no sé, garantizar la inviolabilidad de las presentaciones, que los PDFs con la documentación funcionen bien y todo lo demás, pero no se pensó, o si se pensó no se tomó en cuenta, lo cual me parece aún muchísimo más grave, en el recurso o en los recursos y en el contexto y en la estructura que tiene que darse para que eso realmente funcione. Por ejemplo, cantidad de gentes, cantidad de dependencias, los recursos informáticos, no sé, hay civiles que tenemos, no sé, 2 escáneres, por ejemplo. Y si a alguien les parecerá muchos, pocos, no sé, pero el tema de digitalizar toda la documentación de los procesos que tienen una antigüedad previa a lo que es la tramitación del expediente electrónico, con 2 escáneres es imposible hacerlo en una dependencia. Por otro lado, también está el aumento de la oficiosidad en lo que es el fuero civil. Y acá es un tema medio polémico. Voy a poner de ejemplo un proceso que todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a este proceso, que son las sucesiones. Antes las sucesiones en un juzgado civil hacíamos ese primer despacho o ese diciendo, bueno, declaramos abierto el juicio sucesorio, y después sacábamos la declaratoria cuando presenten la documentación. Hoy, entre ese despacho y el otro, hay un montón de instancias previas que antes las hacía el abogado de la matrícula, que hoy las hace el juzgado. ¿Nos oponemos a facilitarle la tarea al matriculado? No, obviamente que no. Acá no es una cuestión de uno contra otros. Acá es una cuestión de que hay que pensar que si nos sobrecargamos de trabajo, si aumentamos la tarea que tiene la dependencia, mínimamente hay que generar los recursos o un contexto para poder hacerle frente a esa sobrecarga de trabajo. Nadie está en contra de... Bueno, porque a ver, si uno lo piensa desde el objetivo, está buenísimo que hoy uno con una presentación electrónica oficia a alguien, contesta, no es que tenés que andar llevando, trayendo, ahorrás en costos de transporte, ahorrás en costos de impresión, ahorrás un montón de plata en un montón de aspectos. Pero al no dotar esa oficiosidad o ese aumento de oficiosidad por una estructura que esté a la altura de esas circunstancias, claramente termina repercutiendo de modo negativo, generando de nuevo que se alenticen los procesos y que el justiciable no tenga la respuesta que necesita tener. Perdón. Y por último, lo que hablaba era de los conflictos sociales. A ver, nadie viene a una mesa de entrada de una dependencia judicial porque no tiene nada que hacer y pasa por la puerta y viene a saludar. Todo lo que llega a las mesas de entrada o a las dependencias judiciales es porque hay un conflicto. Entonces, a medida que uno ve que el contexto, la coyuntura es menos próspera, por decirlo de alguna manera, o está en crisis, la cantidad de conflictos que llegan al Poder Judicial van en aumento. Uno puede ver cuando lo económico, la coyuntura económica está más estable, aumentan mucho lo que son los procesos voluntarios en el fuero civil. A diferencia de cuando hay una crisis económica como la que estamos atravesando ahora, uno ve que aumentan un montón de procesos que no sé si digo se podrían evitar. Por ejemplo, si uno va a hacer un pagaré, ejecutar un pagaré, es el mismo proceso un pagaré de 500 pesos que un pagaré de 500.000 millones de dólares. La cantidad de recursos que el Poder Judicial tiene que poner para esos procesos es el mismo. En un momento se había hablado de los tribunales de menor cuantía para poder resolver estas cuestiones que tenían un monto menor. No voy a decir ínfimo porque no me voy a meter con el bolsillo de cada uno, pero también quedó en la nada. Entonces volvemos a lo mismo. Se piensan cuestiones concretas y no se resuelve o no se analiza esa estructura que tiene que rodear para poder llegar a que eso funcione realmente. Porque si uno lo piensa desde la teoría, la verdad es que hay un montón de cosas que están buenísimas. Pero volvemos a, si no tenemos el recurso, no tenemos la estructura, no tenemos la gente, no tenemos la computadora, no tenemos la conexión, y así puedo seguir una hora más, claramente eso no va a terminar, no va a funcionar. Y además también, esto de, que decía Mauro, esto de la inmediatez, que vuelvo a lo mismo, en teoría funciona genial, pasa mucho que uno despacha, o sea, firma un expediente a las 9 de la mañana y a la 1 del mediodía ese expediente está a despacho de nuevo. Ese expediente está a despacho de nuevo. Y a ver, insisto, no es una cuestión de unos contra otros, es una cuestión de que el expediente no estuvo en letra ni mediodía. Entonces, en su momento, yo me acuerdo cuando empecé a despachar, un día de mucho trabajo, yo me iba con 15 expedientes, 20 un día. Hoy uno se va con 60, 70, 80, 100. Entonces, claro,
Entonces, ¿qué pasa? Uno llega al día siguiente, a las 8 de la mañana, prende la computadora y se pone e intenta despachar esos 100 expedientes, porque créanme que intentamos despachar los 100 expedientes, y ahí empiezan los errores. Ahí empiezan los errores. ¿Y qué pasa cuando uno se equivoca en un expediente? Primero crucemos los dedos que no sea nada grave, que el error no sea grave. Pero un expediente en lo que tiene un error vuelve adentro para despacharse de nuevo. Entonces, seguimos en un ciclo del que no salimos, generando cúmulo de trabajo. Y a ver, ¿nosotros somos los perjudicados? Sí, claramente, pero el perjudicado real es el que está del otro lado de la mesa de entradas queriendo una respuesta. Nadie viene a vernos a nosotros porque está aburrido. Vienen con un conflicto. Entonces, entre la demora, los errores, el que el expediente no sale en tiempo y forma, termina generando un enojo y un malestar tanto del matriculado como del justiciable, que lo entendemos, porque realmente lo entendemos. Acá no hay falta de empatía o falta de compromiso. Entendemos todo ese malestar que se genera del otro lado, pero ese malestar también termina repercutiendo en nosotros. Cachetazos a jefas de dependencias, amenazas telefónicas, gritos en la mesa de entradas. Hace poco en el predio judicial de lo que fue La Matanza, bloquearon las 2 entradas prendiendo gomas. Y a ver, ¿los entendemos? Claramente los entendemos. Necesitan una respuesta. Porque a ver, encima está pasando cuando cada vez a uno le cuesta más llegar a fin de mes, cuando cada vez las obras sociales hacen menos cargos de los tratamientos, cuando hay más despidos, como decía Mauro, cuando todo va empeorando y no hay una luz de que algo vaya a mejorar, todo eso termina en un expediente judicial y termina en nuestro escritorio, porque lamentablemente es así. Entonces, va a sonar muy frío como lo voy a decir, pero ¿cómo se mejora esto? Con plata. No hay otra manera. ¿Con plata para qué? Plata para nombrar más gente, plata para abrir más dependencias, plata para descentralizar esas dependencias. En Matanza, Matanza es muy grande, es un territorio muy extenso. En Matanza, para hacer el trámite más tonto, que es una declaración jurada para una obra social, una persona tiene que tomarse un colectivo que puede tardar 2 horas, si está en la otra punta de La Matanza. ¿Qué justicia es para esa persona? ¿Qué respuesta es para esa persona que necesita hacer un trámite, ni más ni menos que para incluir a alguien en su obra social que tenga que viajar 2 horas en bondi? Porque el Poder Judicial no pensó, no analizó, no entendió que esa persona que está a 2 horas quizás no tiene los recursos. Lo mismo para ratificar una denuncia por temas de violencia. Matanza no tiene oficinas descentralizadas, salvo algunas muy poquitas, pero no el fuero civil y comercial. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con plata. Principalmente con plata. Como dije recién, ¿para qué? Más recursos, más gente, más dependencias. Porque, a ver, nadie, ninguno de nosotros, ni el resto de nuestras compañeras y compañeros, queremos irnos a las 2 de la tarde a casa con expedientes atrasados. Acá no hay falta de compromiso, acá no hay falta de voluntad, acá no hay falta de empatía. Créanme que lo que más queremos es que el expediente salga en tiempo y forma. Nosotros no queremos que nos vengan a gritar, no queremos equivocarnos, pero realmente se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, hay que seguir trabajando es realmente posible un poder judicial que pueda brindar esas soluciones, si no, no estaríamos acá. Entonces, hay que seguir trabajando para poder fortalecer un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias, que pueda brindar la justicia que la gente necesita, y sobre la base de que los que lo sostenemos somos las trabajadoras y los trabajadores, que somos los que todo el día ponemos el cuerpo, y a veces muchas más horas que las 6 horas que nos corresponden. Tenemos compañeros que se levantan a las 5 de la mañana, se conectan, van al juzgado, despachan, llegan a la casa, se vuelven a conectar, y volvemos a lo mismo. Lo único que se necesita, o principalmente lo que se necesita, es entender que necesitamos más gente, más recursos, más dependencias para que finalmente podamos dar una respuesta a todos los justiciables. Así que, bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Federico Navascuez, como lo han presentado acá los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Quiero agradecer antes que nada a la Asociación Judicial Bonaerense, principalmente por estar en este lugar tan simbólico, ¿no?, para la cultura argentina, como es la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, y poder acá exponer y contar lo que nosotros como trabajadores podemos observar del Poder Judicial que integramos y del cual formamos parte.
Me interesa, por lo tanto, hacer una crítica fuerte al sistema penal. Dicen que aquellos que queremos al sistema penal lo queremos, pero en el fondo lo criticamos duramente. Y lo criticamos porque lo conocemos. Y lo conocemos porque lo integramos ahí desde que teníamos 20 años hasta ahora. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para analizar el sistema penal es pensar en las cárceles. ¿Qué pasa en las prisiones? Podemos estar de acuerdo, todas y todos los que estamos acá, que el delito es algo que se distribuye en todo el tejido social. No importa la clase social. Existe arriba, existe abajo, a los costados. Sin embargo, las prisiones están repletas de personas, generalmente, que provienen de sectores vulnerables. No estoy queriendo decir con esto que no haya gente que haya cometido hechos terribles y que merezca, si ustedes quieren, estar en ese lugar. Lo que digo es que de todas las personas que realizan conductas horribles, solamente están en prisión aquellas personas que provienen de sectores vulnerables. Ahora, muy bien, ¿por qué puede suceder esto? Bueno, hay una razón o muchas para explicarlo. Una de ellas, ¿cuál es? Es pensar en lo que nosotros denominamos la inseguridad. Ese delito predatorio relacionado con la juventud. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es la inseguridad? Y sí, muy probablemente la inseguridad sea la existencia de ese tipo de delitos. Pero ¿saben una cosa? La inseguridad también es no llegar a fin de mes. La inseguridad también es no tener la educación que se tiene que tener. La inseguridad también es que la tasa de muerte más importante en los jóvenes argentinos sea el suicidio. La inseguridad también es no poder saber si te va a alcanzar la plata para llegar a fin de mes. Todo eso es la inseguridad. Ahora, ¿qué pasa? Si como Estado pensamos que solamente la inseguridad es el delito, la respuesta va a venir desde el brazo represivo del Estado, es decir, desde el sistema penal. Si solamente veo clavos, lo único que voy a tender a utilizar es un martillo. Cuando pasan los años, solo tengo un martillo y me acostumbré a resolver todos los problemas de la misma manera. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, otra cosa, ¿por qué puede existir ese delito en los jóvenes? Bueno, miren, también hay un montón de maneras de explicarlo. Vamos a una manera que está teorizada incluso desde los Estados Unidos, que ahora está tan en boga. Pero miren lo que decían aquellos liberales que hoy no se tienen en cuenta por estos supuestos anarco no sé qué cosas son. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, piensen esto, hay un nivel estructural y hay un nivel cultural. ¿Qué es el nivel estructural? Es donde nosotros estamos ubicados en la pirámide social, arriba, en el medio, abajo. ¿Qué es el nivel cultural? Es hacia dónde nosotros queremos ir. Es decir, cuáles son las metas culturales en un momento determinado en el que nos toca vivir y transitar nuestra vida. Esas metas culturales son los deseos que queremos, a los que queremos llegar. Los pibes que nacen en nuestro país, en los hogares de los trabajadores, tienen las mismas metas culturales y quieren acceder a ellas. ¿Qué pasa cuando la distorsión, la tensión gigante entre estructura y cultura es muy grande? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces ahí tenemos la dicotomía. ¿Cuál va a ser nuestro ordenador social? ¿Va a ser el castigo? ¿Vamos a proponer que el castigo sea lo que ordenan nuestros jóvenes? Yo creo que no. El ordenador social nuestro es el trabajo, es la educación, es la cultura, es la salud. Ese es el ordenador social. Por lo tanto, si queremos terminar con el delito de verdad, tenemos que trabajar sobre las cuestiones estructurales. ¿Cuáles son las cuestiones estructurales? Las que acabo de mencionar. Simplemente respetar los derechos humanos, que son irrenunciables, respetarlos. No es tan difícil, garantizarlos. Esa es la mejor política criminal que hay y que existe. No es el castigo. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto en este lugar? Porque temo que puedan avisorar que vienen tiempos difíciles. ¿Por qué vienen tiempos difíciles? Porque se está proponiendo desde el Estado Nacional políticas que cuestionan a la educación, a la salud, al trabajo. Están cuestionando estas cosas. ¿Qué significa que cuestionen estas cosas? Significan que van a recurrir al ordenador social castigo y no van a recurrir a los derechos sociales para garantizar el pleno ejercicio y que los pibes puedan tener ese camino en la vida que los lleve hacia sus metas culturales. En consecuencia, compañeros, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando un Estado
extiende su mano de asistencia, de comprensión, de entendimiento, la mano de la fuerza se repliega. Cuando un Estado extiende la fuerza del orden, la fuerza física, por así decirlo, de los palos, el brazo del entendimiento se repliega. Se avisora, en mi opinión, y tristemente, tiempos de encarcelamiento masivo. Tenemos que ver, ya pasó esto en los Estados Unidos en los 90, pasó en el Reino Unido con Thatcher, y pasó acá incluso en los años 90 también, y puede volver a pasar. También. Entonces, lo que les digo, compañeros, es, creo que tenemos que reafirmar el respeto por las garantías constitucionales, tenemos que respetar y exigir que la justicia penal de la nación y de la provincia sea efectivamente garantista. No tenemos que tener miedo de decir que somos garantistas. Claro que somos garantistas. No puede existir un juez que no sea garantista. ¿Qué es eso? Respetamos los derechos humanos y lo decimos acá en público, como decía el compañero, en presencia de un montón de empresas privadas y donde para mucha gente que solo escucha los medios de comunicación, ser garantista es mala palabra. Pues no. Acá estamos para decir, desde el Poder Judicial, que respetamos irrenunciablemente los derechos humanos. Muchas gracias, compañero. Somos el Sindicato de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires y estamos planteando una mirada del Poder Judicial bonaerense desde los jóvenes trabajadores. Así que le paso la palabra a mi compañera Victoria Bustos para que nos cuente un poco su análisis, su experiencia laboral también desde el Poder Judicial en el Fuero Contencioso Administrativo. Pertenezco a la Cámara Contencioso Administrativa con asiento en La Plata, que tiene una característica diferente al resto de las cámaras que existen en la provincia de Buenos Aires. El resto de las cámaras son departamentales. La característica de la Cámara Contencioso Administrativo es que es regional. Es decir, tiene asiento en La Plata, pero tiene competencia territorial en otras departamentales. Esto es competente, además de La Plata, de las causas de Lomas de Zamora, de la departamental de Quilmes y de la departamental de Lanús Avellaneda, por lo que su competencia territorial es sumamente amplia. ¿A qué voy con esto? Bueno, en primer lugar tengo que aclarar de qué trata el fuero contencioso, porque muy pocos también lo conocen. Es un fuero muy nuevo, surge después de la Constitución de la Reforma del 94, en el artículo 166, y luego de todas las leyes que establecieron el fuero específico. El fuero contencioso resuelve, es competente, resuelve casos en los que haya acción u omisión por parte de organismos provinciales, municipales, entes descentralizados, que son aquellos, la SIC, IPS, IOMA y demás, y otras personas en ejercicio de función administrativa. En pocas palabras, básicamente es casi toda la actividad estatal, casi toda la actividad de la provincia de Buenos Aires. La Cámara resuelve casos en apelación, es decir, de los juzgados contenciosos de todas estas departamentales que les comenté. Pero tiene otra particularidad que yo también quiero hacer hincapié, y es en lo que hoy estamos atravesados principalmente, y es del amparo, de la acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Está establecida en la provincia de Buenos Aires en el artículo 20 de la Constitución Provincial. Es una garantía constitucional junto con otras dos garantías constitucionales que establece, que es el habeas corpus y el habeas data. La particularidad que tiene el amparo es que está establecido en la Constitución, pero además la provincia reglamentó a partir de leyes como es la interposición, frente a quién se interpone. Y lo que se intenta buscar con la acción de amparo es garantizar derechos constitucionales lesionados o amenazados en forma actual
o inminente por parte de organismos provinciales. Entonces, además de todas estas competencias que yo les digo que son materias propias de la Cámara Contencioso, de materia propia de la función administrativa, se le suma por una ley, la 13.928, y reformada por la 14.192, la competencia de resolver las apelaciones de las acciones de amparo. Hay además una acordada, una resolución de la Corte, la 1358 del año 2006, que le da también vigencia en el año 2009, que establece que las acciones de amparo se van a interponer ante cualquier juez o tribunal colegiado. Esta resolución que yo les comento de la Suprema Corte agrega también las justicias de paz. Por lo tanto, lo que quiero ir con este tema, gracias, es que además de todas estas acciones contenciosas que la Cámara va a tener, se le suma estos amparos, pero no solo de la Departamental La Plata, sino también de la Departamental de Lomas de Zamora, un juzgado de garantías de Lomas de Zamora, como acá la compañera, un juzgado de Quilmes, un juzgado de paz de Berazategui, como el caso. Por lo que la competencia es sumamente amplia, además de otras competencias y de otras problemáticas que nosotros tenemos como Cámara. Pero a lo que voy es que hay una amplitud de litigiosidad de la que hoy en día la Cámara recibe aproximadamente desde el 1 de mayo, que fue un día no hábil, hasta el 10 de mayo, que fue el viernes, la Cámara recibió 38 amparos en 6 días hábiles. ¿Qué digo con esto? Es de imposible cumplimiento y cada vez más, a medida que el Estado siga achicándose de la forma que se está realizando con las políticas de hoy, el contexto en el que hoy vivimos, va a haber más cantidad de amparos, porque la mayoría de los amparos son un actor, por ejemplo, lo interpone por un derecho de salud que tiene que no se le cumple una medicación, el IOMA no le da una medicación, por ejemplo, o aquel jubilado que le descuentan ganancias, entonces interpone contra el IPS una medida cautelar. ¿Qué digo con esto? El abanico de los amparos son todos los derechos constitucionales. Por lo tanto, hoy en día se encuentran vulnerados cantidades de derechos constitucionales a partir de las nuevas reformas que se intentan realizar en el Estado Nacional. La Corte recientemente, en un fallo contra la Cámara de San Martín, un fallo Arameda, el 19 de abril, determinó, la Cámara de San Martín dijo, el artículo que a mí me determina la competencia, que es el artículo 17 bis, es inconstitucional, por lo que el juzgado ese de garantías de La Matanza va a tener que elevarle ese amparo a la Cámara Departamental de Garantías Penal de La Matanza. ¿Qué dijo la Corte? Dijo no, la única que es competente es la Cámara Contencioso Regional, por lo que van a seguir habiendo amparos y es la situación de colapso que hoy nos está dando. Yo escucho la palabra colapso en todo, yo creo que es algo universal que nos pasa a todos los compañeros del Poder Judicial, pero lo que tiene la particularidad del amparo, y no es para justificar y para hacer algo diferente, sino solamente para decir que son los plazos, que son muy exiguos, es una acción muy rápida, tiene que ser una acción expedita, por eso es que se le da esta forma inicial de que vaya a todos los juzgados
o a todos los tribunales o a todos los juzgados de paz, independientemente de la competencia material. No importa si la temática de ese amparo es un tema penal, si es un tema vecinal, si es un tema de civil. Va a ir a todos en forma, por un sorteo que se realiza en la receptoría. ¿Qué pasa? La apelación no sigue este esquema. La apelación sí, ahí hay un tema de competencia material. No importa si la temática es de otros fueros. Lo importante es que sea contra un acto de un organismo de la provincia o del municipio o de un ente descentralizado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la situación que estamos viviendo hoy en la Cámara es desesperante. Mis compañeros de la mesa reciben gente diariamente, llamados telefónicos, amenazas, orinan en la Cámara, acampan en la puerta de la Cámara. Es de público conocimiento la situación que estamos viviendo. No creo que todos sean del Poder Judicial acá, pero es desesperante lo que están viviendo. No solo mis compañeros de la mesa de entrada, sino nosotros, porque tenemos 3 días para resolver desde que el expediente ingresa a la Cámara. Lógicamente, ese plazo, pero no llegamos a resolverlo ni en 3 meses, debo decir. Tenemos que andar marcando prioridades, tenemos que estar diciendo un tema de salud mata a un jubilado, porque un tema de salud hace que por ahí una persona necesite, o un niño necesite una operación o una cirugía bariátrica, entonces tenemos una fecha determinada. Entonces tenemos que ir barajando las diferentes prioridades como para que el justiciable pueda tener la tutela judicial continua y efectiva que establece la Constitución en el artículo 15 de la Constitución provincial. Esta es la situación que yo vivo, esta es mi labor cotidiana, e inevitablemente esto me hace pensar y irme a una mirada un poco más sindicalizada. ¿A qué voy con esto? Estamos en un momento en el que hay un sinfín de reformas. Está la ley de bases y puntos de partida para la liberación o para la libertad de los argentinos, recientemente aprobada por diputados. El DNU hoy vigente, el 73 del 70 del 23, hoy vigente, que en lo que se fue aplicando tenemos una lluvia de amparos, que son lo que empezamos a ver con relación a las prepagas. No solo desde los actores que sufren ese aumento por esa desregulación que se está dando a partir del Estado, sino también es el propio Estado el que interpone acciones de amparo solicitando que la justicia interprete y determine el índice que se tiene que aplicar en esa cuota, en esa alícuota que se tiene que pagar a la prepaga. Por lo que voy con esto. Estas reformas que se están intentando hacer resultan contradictorias, resultan inconstitucionales, resultan poco carentes y ausentes de sistema y de método, y lo que a mi modo de ver va a generar una interpretación individual, una interpretación discrecional por parte de los jueces, y eso es lo que a mí verdaderamente me asusta. Y lo que me asusta principalmente no es la decisión que pueda llegar a hacer ese juez, que es su íntima convicción, su sana crítica y demás, sino lo que él pueda hacer dentro de su propio juzgado, dentro de su propio tribunal. Por eso es momento, a mi modo de ver, de poder dar batalla a una negociación colectiva para que dé como fruto un convenio colectivo de trabajo. ¿Para qué? Para poder democratizar un poco la relación laboral, las condiciones de trabajo, para que no vengan jueces y nos determinen cambios de tareas, para que nos digan esta licencia no se puede tomar, averiguan personal, porque es todo complicado.
Entonces, yo veo la necesidad de darle batalla a este tema, de ponernos como meta poder realizar este convenio colectivo de trabajo que lo tenemos todavía en falta. ¿Para qué? Para democratizarnos, no solo a nivel interno del Poder Judicial, sino también para que poder lograr que esa mirada por parte de la sociedad se democratice también y puedan poder mirarnos de otra forma y poder sacarnos esa sensación que siempre como que nos miran con diferentes privilegios. Y la realidad es que todos los trabajadores, por lo que estamos escuchando acá, la estamos pasando mal. Entre colapso, entre situaciones muy feas en la mesa de entradas, entre plazos que no podemos brindarles a los justiciables. Así que bueno, eso es lo que desde mi mirada sindical, como trabajadora, creo que es momento que no podemos dejar en el contexto en el que estamos seguir con normas estatutarias unilaterales por parte de la Corte, sino que necesitamos que haya un colectivo que también participe y pueda estar dentro de la negociación. Bueno, nada más, muchas gracias. Le paso a mi compañera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, mi nombre es, como decía Mauro, Nicolás Álvarez Matelig. Trabajo en un juzgado civil y comercial en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Y bueno, antes que nada quería agradecerles a todos ustedes, a la gente que está en YouTube, a la Asociación Judicial Bonaerense, a todos los gremios que forman parte de este espacio y obviamente a la militancia que estuvo de temprano acá laburando, así que bueno, eso es un agradecimiento especial. Bueno, yo quería volver un poco a un par de cosas que dijo Juli, que compartimos fuero, ¿sí? Y quería hablar un poquito del impacto, ¿no? De la denominada justicia digital, las presentaciones electrónicas, el expediente digital y todo eso. Y lo primero que quería mencionar era quiénes somos los que estamos hablando acá, ¿no? Acá está hablando quizá la última generación, como dijo Juli, que conoció, ¿sí?, el viejo Poder Judicial, que conoció la mesa de entradas, que conoció el colapso de una mesa de entradas, que conoció las carpetas, los escritos, las discusiones con abogados y abogadas. Por lo tanto, ¿sí?, por una cuestión etaria, tal vez de una cuestión de edad, de generación, con una cierta capacidad de adaptación, creo que somos una generación especial que debiera ser escuchada y que puede realizar realmente propuestas y aportes bastante armónicos, ¿no? Podemos hacer buenos diagnósticos, creo yo, de lo que está pasando. Dicho esto, para corrernos un poco del pesimismo que venimos escuchando hasta ahora, quiero aunque sea mencionar una cosa buena, que yo creo que la digitalización, ¿sí?, por lo menos en términos de la comunidad, que es para quienes nosotros trabajamos, algún tipo de beneficio trajo, ¿sí?, en sentido de que tal vez ya no hay que andar con tanta documentación original dando vuelta, ¿sí?, ya no aparecen fotos de familiares en una prescripción adquisitiva agujereadas en un expediente. Son pavadas, pero que una persona tal vez no tenga que acercarse a un juzgado, que pueda hacer una audiencia telemática en algo que tal vez no tiene importancia, es un beneficio, es una simplificación para la gente. Sabemos que existe, desgraciadamente, las limitaciones procesales, las limitaciones jurídicas establecidas por el código, pero en definitiva algún tipo a la comunidad creo que se le generó. Tenemos que ir por muchísimo más, pero lejos está de ser quienes son claramente las y los principales beneficiarios de todo esto, que claramente es la matrícula. Ellos hoy por hoy tienen la posibilidad nuevamente de tener lo que se denominaría un estudio unipersonal, ¿no? Un abogado sentadito con una computadora, ya no necesita andar gastando nafta, no necesita un auto, no necesita procuradores o procuradoras, no necesita andar recorriendo la provincia de Buenos Aires durante toda la mañana para trabajar a la tarde. Hoy por hoy un abogado sentado, tranquilo, con una computadora, procura la totalidad de los expedientes y a su vez hace la presentación de todos los escritos que necesite cómodamente sentado en una oficina. Por lo tanto, sin duda son los principales beneficiarios de todo esto. En términos personales, claramente entiendo que es al lugar al que se apuntó. Y bueno, eso claramente es en detrimento, no los quiero aburrir, no quiero entrar con cuestiones gremiales, pero eso claramente es en detrimento de nosotros y nosotras, donde subyace detrás de todo esto una clara flexibilización laboral. Hay otro tema que no se suele hablar mucho, que a veces lo escucho a Hugo mencionarlo, que tiene que ver con los trabajadores olvidados, ¿no? Que no somos ni nosotros, ni tampoco los abogados y abogadas que también son laburantes,
que son todas aquellas personas que circundaban alrededor de los edificios de tribunales que hoy se quedaron sin laburo. Un puesto de diario, una remisería, un almacén, un lugar de comida. Vayan a saber qué fue esa gente, nadie dice nada, y esto hay que tenerlo en cuenta en cada una de las modificaciones estructurales que creo yo querramos hacer en cualquier tipo de dependencia del Estado, más allá de este narcocapitalismo que está de moda, que viene a destruirlo. Hay otra cosa que también se ha olvidado, la Suprema Corte, se ha olvidado el sistema, de qué va a pasar con lo papel, con el residual, ¿no? Hay dependencias que se encuentran abarrotadas de expedientes papel, hay depósitos de tribunales que son asquerosos, invito a cualquiera que los vaya a ver. Hay archivos departamentales también que se encuentran totalmente colapsados. Y acá quiero hacer foco en algo puntual que está muy de moda, ¿no? Que es esta agenda global, que es la Agenda 2030. Una agenda que creo que nosotros como argentinos y argentinas tendríamos que ver hasta qué punto la aplicamos, por lo menos desde un interés nacional. No es una agenda que en realidad nos convenga a nosotros como país en vías de desarrollo. Y ya que usan tanto esa agenda para, por ejemplo, proponer la inteligencia artificial, también podrían implementarla para pensar estas cuestiones de papel, ¿sí? Que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la salubridad, que tienen que ver con la higiene, que tiene que ver hasta con un riesgo de incendio, ¿no? Perfectamente podría incendiarse en cualquier momento de una dependencia judicial, y pareciera ser que ahí la Agenda 2030 no es de tanta aplicación. A esto sumamos, y aquí sí quiero entrar a un problema estrictamente gremial, que hay funcionarios y funcionarias de esas dependencias que son responsables de manera objetiva por toda esa documentación, y esa documentación sigue ahí y no hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de previsión, y le aclaramos a la Corte de este gremio que no vamos a ser los trabajadores y trabajadoras judiciales de esa dependencia la que se va a encargar de digitalizar todo eso. Que se haga cargo de la situación, que cree organismos específicos y que lo hagan. Dicho esto, y ya para quizás tocar ahora sí un punto negativo, una cosa que nos preocupa, por fuera de las cuestiones gremiales y en lo que tiene que ver con la comunidad, ¿sí? Es que sabemos que el Poder Judicial se encuentra cuestionado, sí hay debates que son constantes en relación a temas democráticos, ¿no? La elección de los jueces y las juezas, la perpetuidad o no en sus cargos, los límites o no al control de constitucionalidad, la famosa justicia cautelar de la que tanto se habla. A eso tenemos que sumarle una manera de hablar que tenemos nosotros que no se entiende claramente, ¿sí? Más allá de los esfuerzos de las facultades y de ciertas entidades de poner en boga el tema del lenguaje claro, todavía claramente la comunidad no nos entiende cuando hablamos, y si a eso le sumamos un proceso que nadie comprende con normas absolutamente burocráticas, creo yo que tenemos el suficiente aislamiento como para agregarle lo que estamos haciendo ahora, que es esta digitalización que viene a impersonalizar, a separar a las personas de las personas, ¿no? Claramente nosotros lo que estamos acá es solucionando conflictos sociales, conflictos entre personas. Y nosotros prácticamente no tenemos contacto con ellos, prácticamente no los vemos, no sabemos quiénes son. Y por lo menos antes, nosotros, aunque sea, teníamos la posibilidad de verlos en una mesa de entrada, en una audiencia. Hoy por hoy prácticamente eso no existe, se están reemplazando las audiencias presenciales por audiencias telemáticas, que si bien por un lado, para una cosa de poca importancia tal vez está bueno, cuando tiene que declarar un testigo, cuando tiene que hablar una persona que es parte en el expediente, ahí yo creo que es indispensable que las y los juzgadores, ¿sí? Y cuando hablo de los juzgadores y las juzgadoras no estoy hablando de un juez o una jueza, estoy hablando del juzgado en su conjunto, del juzgado como equipo, ¿sí? Tenemos un audiencista que está perfectamente capacitado para transmitirle al juez las percepciones que tuvo de la audiencia. Bueno, todo eso se viene a alterar con esto que está pasando, se quita capacidad de percepción al juzgador, se quita capacidad de los sentidos al juzgador. No es lo mismo tener una persona enfrente que no tenerla, claramente. Y lo que más nos preocupa, y con esto termino, tiene que ver con el final de este cuento, o lo que podemos presumir que es el final de este cuento. Ya no es una teoría conspiranoica, ya claramente la Corte esta semana, Nora se ríe porque fue la que mandó la información, nos mandó, ¿sí?, una resolución donde ya empezamos a hablar de pruebas piloto y de despachos automáticos. Claramente es la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Y creo yo, y creemos como gremio también, que si nosotros estamos resolviendo problemas sociales, estamos resolviendo problemas entre personas, tenemos que volver al bien común, tenemos que volver a esa relación, ¿sí? Y
ya que tenemos una deficiencia tremenda, que es parte también del colapso judicial, que es la administración de los conflictos, porque hoy por hoy cualquier conflicto puede entrar al Poder Judicial, y eso no debiera ser así, no en términos de la última ratio, pero sí por lo menos en la administración previa de ese conflicto social, porque hay derechos constitucionales que hay que garantizar y está muy bien. Pero como bien había escuchado uno de los compañeros antes, estaban hablando de que, por ejemplo, un mismo juzgado resolvía una ejecución de un pagaré, pero también resuelve una mala praxis médica. Eso es una locura. Entonces, esta mala administración de los conflictos lleva a que se colapse el Poder Judicial y lleva a que hoy por hoy los juzgados estén colapsados. Ya tenemos suficiente con que haya un tercero imparcial, que es un juez, que tiene la facultad de decidir, que las partes prácticamente no conocen y que encima tiene la posibilidad de obligar a las personas a hacer lo que esta persona determina, como para encima involucrar a una máquina. Somos personas, confiemos en las personas, confiemos en la sociedad, confiemos en el bien común, volvamos a ser comunidad y bueno, eso más o menos es todo lo que quería decir. Gracias a la Subsecretaría de Juventud primero por haberme convocado y haber traído a estos compañeros que vinieron a hablar hoy en este intenso debate que, como todo debate, siempre ponemos en cuestión absolutamente todo. Y esto de los jóvenes y el futuro, ¿no? Los jóvenes y el presente. El futuro ya llegó. Digo, tenemos acá hoy con Juli, con Vicky, con Mauri, con Nico, con Fede. Digo, la verdad, impresionante. Y es para nosotros un orgullo. Son nuestro orgullo estos pibes y estas pibas, que va a ser no solo la continuidad del sindicato de la AJB, sino también tiene que ver con que hay que prepararse para que sean nuestros jueces. La discusión y la lucha siempre es una sola. Siempre es una sola. Y acá se habló de justicia durante toda la tarde. No hay justicia sin justicia social. No hay. No está escindida una cosa de la otra. Y estamos a 50 años del asesinato de Carlos Mujica. Miren si la lucha no es la misma y miren si los sueños perseguidos de un lado no son los mismos y no son las mismas banderas que enarbolamos a través de la historia. El expediente, los cargos, la falta de personal, todo eso, hay un reclamo como sindicato que hace cualquier sindicato, que lo primero que hace es ver y velar por los suyos. Pero además, lo que hace este sindicato es poner en tela de juicio el derecho al acceso de justicia que está teniendo la población en toda la provincia de Buenos Aires, y una crítica más allá que tiene que ver con qué tipo de justicia queremos para nuestra patria. Esto está en el debate y lo tenemos que seguir haciendo y poniendo en tela de juicio, porque es una de las deudas pendientes de la vuelta a la democracia. No se democratiza el Poder Judicial. Seguimos hablando de palacios. Todavía hay comunicados que hasta nosotros sacamos en algunos lugares, nos vemos en el palacio. ¿Qué palacio? ¿De qué estamos hablando? Y los tipos se creen que están en un palacio, se creen. El organigrama de algunos edificios dictaminado por el poder es que en el segundo subsuelo va mantenimiento y los ordenanzas y las calderas. En el primer subsuelo está el intendente, ya tiene un cargo más. Hay alguien con corbata y ya tiene un cargo más. En planta baja vemos, y ahí va la escala hasta llegar a las cámaras. Las cámaras, último piso, cuanto más cerca de Dios, más cerca de justicia divina. Digo, eso hay que empezar a hablarlo y decirlo con todas las letras, porque el único perjudicado acá es el pueblo. Es el único perjudicado. Es a propósito, a veces puede pasar que sea casualidad, no creemos mucho en las casualidades. Hay un atentado
constante y sonante contra aquel que viene a pedir un manto de piedad para ver si se puede arreglar de alguna otra forma un daño causado que cada vez se entorpece más. Si hay alguien que el daño es entre dos pares, bueno, ahora, como dijo acá Vicky, como dijo Fede, Nico, ¿qué pasa con los poderosos? ¿Qué pasa cuando el daño es hecho por los poderosos? ¿Qué pasa cuando se enfrenta a una superestructura, a una multinacional, al Estado mismo? Digo, ahí es donde tiene que estar el Poder Judicial, siendo poder del Estado, siendo una de las armas del Estado, para llevar ese manto de piedad y de equidad, para ir a reclamar todos los derechos que sean necesarios, pero también para poder dar respuestas a toda la población. Hoy hay un problema que es tomarse un bondi para ir a ver cómo está la causa. Hay un problema para ir a ver cómo está el detenido, la detenida, el hijo, la hija. Hay un problema para ir a ver la causa laboral que está hace 5 años dando vuelta y no sabemos cuándo se va a terminar porque no hay jueces para integrar. Es un problema y es una traba constante y sonante todo el tiempo. Le hemos pedido al Ministerio de Justicia que convoque en forma urgente al mapa judicial. Que el gremio está fuera del mapa judicial porque lo han querido así las autoridades, como estamos fuera del Consejo de la Magistratura. Bueno, nos metimos por la ventana del Consejo de la Magistratura y estamos opinando. Acá hay algunos que ya hemos opinado sobre ellos y le ha ido bastante bien. Lo vamos a seguir haciendo. Y con el mapa judicial lo mismo, porque queremos opinar qué es lo que falta en cada uno de los territorios, porque ustedes que hablan con la comunidad todo el tiempo saben qué es lo que falta. Y no que un intendente, un legislador diga, acá inauguramos, porque vienen las elecciones, una fiscalía de género, sacamos la foto, se van los medios, no queda nadie, ni la fiscalía, ni nada. Y es un problema, y nos ha pasado, nos está pasando. Y un problema con la defensoría, porque a nadie le interesa defender a nadie. Todo el dinero para la fiscalía, para acusar, perseguir delitos. Y la verdad que a los defensores se lo ponemos al lado de una capilla, algún lugar, y escuchamos y comparte las mismas audiencias que pasan en la fiscalía de al lado. Es horrible lo que está pasando y lo venimos denunciando, lo venimos laburando. Por suerte, viene la separación del Ministerio Público, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Ya tenía que haber sucedido, no sucedió, pero estamos laburando con todo eso porque hay que trabajar para la comunidad. Nosotros, siendo un poder del Estado, trabajamos no con un servicio de justicia. Basta de servicio de justicia, es un derecho el acceso a la justicia de nuestro pueblo. Y ahí nos va a encontrar laburando con todo lo que tengamos que laburar, para adentro y para afuera. Basta de deshumanizar la cuestión pública, que puede andar bien en forma privada, que está bárbaro, pero basta de deshumanizar la cuestión pública porque no funciona, porque necesitamos vernos cara a cara, como se dijo acá, necesitamos tener la relación interpersonal con nuestro pueblo. Y eso no lo vamos a negociar y no lo vamos a entregar. No nos imaginamos unos legisladores autómatas, robotitos tipo Terminator. Hay algunos que son así, pero bueno, se vio esta semana. No nos imaginamos un ejecutivo con robot y quieren que un poder judicial sea una cosa autómata, porque no funciona así, no funciona. Seguimos pidiendo mayor presupuesto, seguimos pidiendo que haya nombramiento de personal y que haya definitivamente una fuerte inversión para tratar todas las cuestiones que tenemos pendientes, que pasan muchos juzgados, y hay que verlo, por eso lo del mapa judicial.
que es lo mismo el fuero laboral de La Matanza que el de Necochea, es lo mismo el fuero penal en Loma que en Junín. Por eso queremos sentarnos, porque estos tipos se reúnen a cuatro paredes, dictaminan cómo va a funcionar la cosa, y la cosa no funciona, y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque los trabajadores siempre hemos estado afuera de todo eso. Entonces, lo que venimos a decir es el compromiso inexpugnable que tenemos como trabajadores y además como sindicato, como trabajadores lo que hacen todos los días adentro de los juzgados. Patria, mientras cerró el Poder Judicial de la Nación, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, atendiendo, trabajando y llevando un manto de piedad para aquellos que iban a reclamar un poquito de justicia. Y no nos consideramos héroes, porque no estábamos vacunando, ni atendiendo a un merendero para darle de comer a los pibes, ni sacándonos la basura, pero estuvimos a la altura de las circunstancias. Estuvimos laburando un montón de héroes anónimos en toda la provincia, mientras un montón de poderes judiciales cerraron, atendiendo en condiciones horribles, mal pagos, sin los elementos de trabajo. Hubo que luchar 6 meses para tener una mampara berreta en algunos lugares, pero estuvimos ahí. Entonces ese compromiso lo hacemos con nuestro pueblo, no con la patronal, es con nuestro pueblo. Y eso nos caracteriza y es la madera de la cual estamos hechos, y eso no lo vamos a entregar nunca. Así que a seguirla. Muchas gracias por estar hoy aquí y este compromiso para volver a estar el año que viene, seguramente, y algunos que veo acá, ya seguro que van a ser jueza o jueces y bancados también por la JB. Muchas gracias.